Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace relativamente pocos días que os puse en la pestaña de comunidad para la sección de los grandes directores 4 directores importantes de la historia del cine, todos ellos, yo creo que dentro de lo que es el panorama hollywoodiense, han tenido su momento y son realmente los 4 fantásticos, 2 de ellos contemporáneos y otros 2 de ellos del Hollywood clásico, para que escogierais cuál iba a ser el director al que yo le dedicase el próximo vídeo de la sección, ya os digo, de grandes directores. Y con un 44% de los votos ha ganado el director que yo tenía pensado que seguramente iba a ganar, aunque a lo mejor podría pensar que el peso del director clásico de Howard Hawks o de Cecil B. DeMille iba a ser lo suficientemente potente como para eclipsar a este ganador, pero no ha sido así. Y el ganador de la encuesta ha sido el inimitable y maravilloso John Carpenter. John Carpenter yo creo que es, bajo mi punto de vista, uno de los directores fundamentales del cine fantástico de los años 70, de los años 80 y parte también de los años 90. Por desgracia, es un director que Hollywood hoy en día le tiene prácticamente olvidado. Pero uno de los aspectos más importantes de John Carpenter es que desde prácticamente principios de los años 70, cuando empezó a realizar cortometrajes y posteriormente en 1974 su primer largometraje, y uno de los aspectos que él se creyó y que le enseñaron en la Universidad de Cine es que tenía que crear una personalidad absolutamente propia para poder destacar dentro de lo que era la industria del cine. Y se le pueden achacar a John Carpenter muchísimos aspectos, tanto positivos como negativos. Se puede hablar de él, de su magnífica técnica cinematográfica, incluso de abordar o de inundar sus películas con clichés, por así llamarlo, o con estereotipos, pero que tiene la voluntad, o mejor dicho, la capacidad, John Carpenter, de dar la vuelta a estos estereotipos y convertir lo ordinario en extraordinario. Además de que John Carpenter, debido a todo esto, se le considera un auténtico autor, es decir, un director con un sello propio, un director que filma con una técnica cinematográfica absolutamente asombrosa, muy compleja, de la que ahora hablaremos largo y tendido en este vídeo, y que además posee una de las filmografías dentro de lo que es el cine contemporáneo, bajo mi punto de vista, más fascinantes. John Carpenter es un magnífico autor, es un director que además la importancia de la banda sonora es absolutamente primordial dentro de su cine. Su padre además era compositor, si mal no recuerdo, era doctorado en música y claro, le enseñó a su hijo todos los secretos que tiene la música y cómo puede esa música o la partitura, la banda sonora de una película, cómo puede influir realmente en lo que son los personajes de sus películas. Evidentemente esto ya es propiedad del propio John Carpenter, no de su padre. Su padre se supone que le enseñó, digamos, a componer música, le enseñó la importancia de la misma y cómo puede afectar todo esto a lo que son los personajes dentro de sus películas, pero desde un punto de vista siempre sonoro. John Carpenter nació en Nueva York, neoyorquino, en 1948 y prácticamente desde su más tierna infancia su madre le llevaba pues a los cines y empezó a sentir una fascinación realmente importantísima respecto de las películas de ciencia ficción, del cine fantástico y de terror. Empezó a cobrar una gran importancia el cine dentro de su vida cuando fue al cine a ver películas como por ejemplo Ultimátum a la Tierra, como son por ejemplo La invasión de los ladrones de cuerpos, como es por ejemplo también, si mal no recuerdo, La guerra de los mundos, es decir, todo lo que son las películas de terror clásico y de ciencia ficción, evidentemente, terror mezclado a veces también con la ciencia ficción. Y todo eso le empezó a fascinar, ya os digo, a una muy temprana edad. Eso es algo, por ejemplo, que comparte con otros de los directores que estaba en la lista de nominados, por así decirlo, para lo que es hacer este vídeo, que era Tim Burton. Uno de los aspectos, o uno de los denominadores comunes que tienen tanto John Carpenter como Tim Burton, es que se sintieron fascinados por el cine de serie B. Es decir, ese cine que se hacía de bajo presupuesto, que se hacía pues prácticamente casi como churros en Estados Unidos, pero que a día de hoy se supone, mejor dicho, a día de hoy tiene muchísimo más adeptos que cuando se filmaba en los años 50 o en los años 60 en Estados Unidos. En los años 50 o en los años 60 en Estados Unidos lo que predominaba eran las grandes comedias, la alta comedia, lo que eran las grandes películas de aventuras, los grandes melodramas de época. Y se puede decir que el cine de ciencia ficción y el cine de terror era desde los años 30 pues
carne de cañón del cine de serie B. No se le daba ni muchísimo menos la gran importancia que el cine fantástico tiene hoy en día. Pero que, como ya os digo, al igual que Tim Burton, John Carpenter tuvo una gran fascinación por este tipo de cine y fue el cine que realmente le fue marcando a lo largo de su vida. Prácticamente ya con 20 años ya sabía lo que él quería hacer y quería ser director de cine. Él quería llevar a la pantalla esas historias que vio de joven en el cine de serie B, pero dándoles un toque musical renovado, mezclándolo también con estilos de otros grandes directores que él también veía. Sin ir más lejos, yo creo que el director, y esto yo creo que lo sabemos todos, que más ha influenciado en la carrera de John Carpenter es sin duda el maestro Howard Hawks, que también estaba en la lista, es decir, que podríamos haber hecho vasos comunicantes entre todos los directores, a excepción de Cecil B. DeMille, que también estaba en la lista de nominados, pero que realmente se distanciaba de Hawks, de Carpenter y de Burton respecto de una serie de puntos como pueden ser, digamos, un lenguaje muy visual, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando hable evidentemente de Cecil B. DeMille. Pero la gran influencia que tiene dentro del cine de John Carpenter, la gran influencia es sin duda Howard Hawks, aunque también se fija en otros grandes directores contemporáneos, mejor dicho, contemporáneos para la época en la que él era muy jovencito, clásicos hoy en día como son John Ford o incluso el Terence Fisher, el director Terence Fisher, esa gran estrella de la productora Hammer, de la cual tengo yo aquí una sección dentro de lo que es el canal. Cuando directores de la talla de John Carpenter de jóvenes iban al cine a ver películas de Howard Hawks o de John Ford o de Terence Fisher, prácticamente el estilo que tenían todos estos directores se quedaba grabado en la memoria de todos estos directores que luego tendrían su punto de arranque en los años 70 y que luego a lo largo de los 80 y los 90 se desarrollarían su carrera cinematográfica. Se puede decir, por ejemplo, sin temor a equivocarse, que Howard Hawks y Terence Fisher son grandes directores también que han influenciado en la carrera de otro grandísimo director contemporáneo, que es ni más ni menos que Martin Scorsese. Realmente Howard Hawks le influenció a John Carpenter por la manera de contar las historias. Es decir, las películas de Howard Hawks, como yo he mencionado aquí muchas veces aquí en el canal, eran películas en donde había unos personajes, había una historia, pero que parece que no había presentación ni de desenlace, sino que parece que Howard Hawks ponía la cámara en un lugar determinado y que directamente nos contaba la historia con muchas aristas de una serie de personajes que vivían prácticamente al límite. Digamos, se puede decir que John Carpenter utiliza este estilo de narrativa para contar ampliamente sus historias, ya que las historias de John Carpenter, y esto puede parecer de perogrullo, son historias de personajes que están llevados al límite en un momento cumbre, digamos, de su existencia. Sin ir más lejos, podemos ver perfectamente La Noche de Halloween para darnos cuenta de que lo que John Carpenter nos está contando son historias de personajes muy ordinarios en condiciones totalmente extraordinarias. Personajes, ¿por qué digo ordinarios? Porque realmente no son personajes especiales en nada en concreto, sino que realmente son personajes, son personas que nos podemos encontrar prácticamente pues por la calle, personajes como el vecino de enfrente, personajes como nosotros mismos, que en unas circunstancias excepcionales su vida cambia por completo. Eso era lo que eran en esencia las películas de Howard Hawks, aunque luego podíamos evidentemente hablar de otros aspectos, pero ese es el mensaje que captó John Carpenter a la hora de trasladar, digamos, los personajes adentro de sus películas. Y eso lo podemos ver en La Noche de Halloween, lo podemos ver en La Cosa, lo podemos ver en la mayor parte de sus películas. Luego haremos un repaso de la filmografía de este director y de sus títulos más importantes. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que fueron sus inicios, lo que fueron la influencia de otros directores que tuvieron en él mismo, en Carpenter, y también su técnica cinematográfica, y que ya os digo que es bastante compleja y a la que le vamos a dedicar bastante tiempo. Si en lo que influencia se refiere, John Carpenter escogió mucho del propio Howard Hawks, también de Terence Fisher. Llegó un momento que no es que lo homenajeara, es que directamente lo copiaba. John Carpenter además es el poseedor de una de las frases más importantes de lo que es la historia del cine fantástico, y es que cuando en 1957, John Carpenter Dixit, en 1957 Terence Fisher estrenó La Maldición de Frankenstein, protagonizada por Peter Cushing y por Christopher Lee,
cambió por completo la manera de ver el cine fantástico. Hasta 1957, hasta esta película, hasta esta obra maestra de la Hammer, el cine fantástico realmente era en blanco y negro, eran criaturas que venían del espacio, en lo que se refiere a películas de cine fantástico y de ciencia ficción. Pero cuando en 1957 Terence Fisher estrena La maldición de Frankenstein, que tiene tintes de cine de terror y también tintes de ciencia ficción, evidentemente por todo el aparataje eléctrico del Dr. Frankenstein, cambia la vida por completo de John Carpenter. Y ya no solo su cine se vería influenciado en un futuro por una narrativa al estilo de Howard Hawks o al estilo de los clásicos de Hollywood que él había estado consumiendo de pequeño. Y ya no solo al estilo de esas películas también de serie B, de bajo presupuesto, que él había engullido desde pequeño, ya os digo, como Ultimátum a la Tierra, como La Guerra de los Mundos, etc., sino que también estaría influenciado por una nueva visión de cine fantástico que era completamente nueva y además en color, que eran las películas de la Hammer. La inclusión de lo que es el gore, lo que es el cine sanguinolento, el cine más directo, el cine, digamos, más para adultos, desde un punto de vista de no recomendada a menores de 18 años por el contenido violento y taciar hasta cierto punto sexual que tenían las películas de Terence Fisher, las películas de la Hammer, eso lo que hace es abrir una nueva página dentro de lo que es la influencia de John Carpenter. Por ejemplo, podemos ver en las películas de la Hammer que se utiliza a veces, mucha, pero relativamente poquita sangre, muy llamativa, pero que muchas veces en la mente de los espectadores esas películas son mucho más gore que lo que van en lo que se muestra en realidad. Eso podemos verlo también, por ejemplo, en La Noche de Halloween. Yo conozco a mucha gente, por ejemplo, si me permitís el inciso, que cree que La Noche de Halloween es una película mucho más gore, realmente en su mente, de lo que es en realidad en la película. Si nosotros vemos La Noche de Halloween, es una película que prácticamente no tiene sangre, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, si nosotros pensamos en La Noche de Halloween, en ese personaje tan fascinante que es Michael Myers, realmente nos damos cuenta de que a lo mejor, como lo asociamos al psycho killer con un cuchillo que va asesinando, ya directamente nuestra mente tiende a pensar de que efectivamente esa película puede ser mucho más gore de lo que realmente es. Y ese fue el secreto de otra serie de películas de terror que en la época en la que se estrenó La Noche de Halloween de John Carpenter tuvieron mucho éxito, como La Matanza de Texas del 74 de Tobe Hooper, por ejemplo, en la que hay muchísima, en el cine, al final de la película hay muchísima sangre, pero que durante el metraje no lo hay tanto, es decir, es mucho más gore en la mente del espectador que lo que es en la realidad. O también esa gran otra obra maestra de uno de los amigos de Carpenter, que fue George Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes, en la que, como es una película también filmada en blanco y negro, prácticamente se puede decir que no hay sangre. Es decir, todas estas influencias en el cine de John Carpenter iban a tener realmente un punto y un denominador común y además de una grandísima importancia. Se puede decir sin temor a equivocarse que realmente el cine de John Carpenter es el compendio de mucho cine fantástico que se hizo ya no solo en Hollywood de los años 40, 50, 60, sino también del cine británico que arrancó a finales de los 50 con la Hammer, y que el estilo narrativo de personajes, de lo que son las historias y la manera de contarlas tan clara, tan concisa, y que los personajes son ordinarios en situaciones completamente extraordinarias, eso ya lo mamó del cine clásico, de las películas realmente de Howard Hawks y parcialmente de John Ford. Realmente, en la carrera de John Carpenter empezó realizando una serie de cortometrajes. Hay un cortometraje, y además, yo creo que esto realmente es una anécdota que yo cuando la conocí, pues me llevé las manos a la cabeza, porque John Carpenter tiene un Oscar. Tiene un Oscar en su estantería por un pequeño como cortometraje, que creo que se llama La Resurrección de Bronco Billy o algo así, que ganó pues poco antes de estrenar su primer largometraje, que fue Dark Star, Estrella Oscura. Pero ya como cortometrajista, por así decirlo, ya tuvo un premio de la Academia. Es decir, que ya la Academia de Hollywood lo que hizo fue valorar lo que iba a ser la narrativa y la manera de focalizar las películas que iba a tener John Carpenter. Aunque luego, a lo largo de todo lo que ha sido su periplo cinematográfico, su periplo artístico, Hollywood le ha ido dando poco a poco la espalda a John Carpenter. ¿Puede ser a lo mejor precisamente por culpa de él? Yo creo que a lo mejor en parte sí, porque lo que aprendió John Carpenter en la Universidad de Cine fue una máxima que la ha mantenido hasta el día de hoy, y fue
que siempre tienes que crear una personalidad propia dentro de lo que es tu estilo, crear un estilo cinematográfico, y que nadie tiene que movértelo. Evidentemente, los productores de Hollywood, los de las grandes majors, siempre intentaban, o intentan incluso a día de hoy, manipular a los directores para que las películas se hagan como quieren los productores y no al 100% como quieren los directores. Y claro, eso era algo que John Carpenter no quería bajo ningún concepto. Es decir, John Carpenter quería que su cine fuera cine de autor, como lo era en el cine clásico, cuando a John Ford o a Howard Hawks o incluso a Terence Fisher dentro de la Hammer se le daba carta blanca directamente para que estos directores expusieran su estilo cinematográfico como les diera la gana. Pero claro, un director de serie B, no ya consagrado como lo eran todos estos directores como Hawks, como Fisher o como Ford, evidentemente iba a tener una grandísima dificultad para abrirse camino en la industria de Hollywood, él imponiendo su criterio y evidentemente a los productores dejarles poco margen de maniobra. Así es como prácticamente se puede decir que a mediados de los 70, 76, 77, John Carpenter conoce a la que sería su primera esposa, a Debra Hill, que fue además la productora de la película de la noche de Halloween. Debra Hill era una productora de pequeñas películas que luego además terminó siendo pareja sentimental del propio Carpenter, y que se puede decir que a ellos dos se debe su primera gran obra maestra, que es La noche de Halloween de 1978. Es decir, que John Carpenter siempre se fue fijando en pequeños productores que John Carpenter no les pedía un gran presupuesto. Y de ahí que pudiese realmente saltar a la plataforma a otras productoras más grandes y a otros productores, digamos, de más renombre. Pero evidentemente la fama que se creó John Carpenter como director muy férreo, muy encorsetado en su estilo, le dio mala fama entre los grandes productores de las majors de Hollywood, aunque también tuvo sus oportunidades, como fue Golpe en la pequeña China. Pero se puede decir que John Carpenter no ha tenido, digamos, un gran espaldarazo de parte de la industria de Hollywood, no porque sus películas fueran malas, todo lo contrario, yo creo que tiene un buen puñado de obras maestras en su filmografía. Pero lo que ocurre siempre, o lo que le ha ocurrido siempre a John Carpenter, es que siempre se ha aferrado excesivamente a su estilo. Eso es lo que le ocurrió, por ejemplo, sin ir más lejos, a Orson Welles. Orson Welles, de bien jovencito, desde Ciudadano Kane, desde que filmó y escribió esta película, él quería que su película se estrenase tal y como él la había filmado y tal y como la había escrito. Y claro, los productores, en este sentido de la RKO, no le dejaron tener carta blanca. Es lo mismo que le ocurrió a John Carpenter y lo mismo que le ha ocurrido a otros grandísimos directores que se les puede considerar de autor, que han tenido que tirar de pequeñas productoras y de pequeños presupuestos para dar a entender, o mejor dicho, dar a conocer al público su capacidad de crear películas y su capacidad de llevar a la pantalla historias que fueran atrayentes. Eso es lo que John Carpenter ha tenido desde el principio de su carrera. Pero ya os digo que eso no le ha impedido poder realizar grandísimas películas. En 1974 realiza su primera película, que fue Dark Star. Una película de ciencia ficción que yo la tuve en Blu-ray, no la he querido comentar porque, os tengo que decir la verdad, la vendí. No sé si me arrepiento o no, pero en esta película no vemos a John Carpenter por ninguna parte. Dark Star, de 1974, fue una película, digamos, experimental. Se puede decir que al mismo estilo que George Lucas en THX 1138. Es decir, fue una película que fue él realizando como un proyecto dentro de la universidad y que luego, después de ese pequeño Oscar al cortometrajista por La resurrección de Bronco Billy, se lo dieron, digamos que la industria de Hollywood se empezó a interesar por él. Y Dark Star se puede decir que, bueno, fue un proyecto que terminó y que empezó estando en la universidad y que terminó realmente este director John Carpenter, digamos, para darle más cuerpo de película importante, pero no vemos a John Carpenter por ninguna parte. Es decir, que no es una película en la que él empezase a poner su sello personal, porque ya os digo, es una película, como dirían los de los años 60, los críticos de los años 60, más de arte y ensayo. Una película puramente experimental. Hoy en día convertida en película de culto, pero que realmente yo cuando la vi muchas veces cuando la tenía en formato físico, no me terminó de llamar la atención, ni muchísimo menos. Es más, de todas las películas que he comentado aquí en el canal de John Carpenter, no ha sido una de ellas, ni muchísimo menos, ni lo será, por supuesto. ¿Cuál fue la técnica cinematográfica que ya tenía John Carpenter, que vamos ahora a hablar largo y tendido de ella,
y que ya sí es vigente, ya sí es visible, mejor dicho, en su primera película importante, que fue Asalto a la comisaría del Distrito 13 en 1976. John Carpenter, de Howard Hawks, de Ford, de Fisher, ya os digo, sus directores fetiche, y de los cuales ha obtenido muchísima información para poder realizar sus películas, a John Carpenter le gustan los espacios abiertos, filmar en espacios abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que, al igual que el cine de Ford o el cine de Hawks, los western, que era el paisaje, era el protagonista, uno de los grandes protagonistas, como he dicho 1000 veces aquí en el canal, lo que hacía John Carpenter era realmente crear una atmósfera dentro de un espacio grande, pero una atmósfera muy opresiva, de tal manera que desde un punto de vista visual, el espectador tenga la sensación de que vive o que está dentro de la película en un espacio muy reducido dentro de un espacio grande. Esto se puede ver claramente en dos películas, en La noche de Halloween y en 1997 Rescate en Nueva York. ¿Por qué en La noche de Halloween? Porque si os dais cuenta, La noche de Halloween es una película muy claustrofóbica, pero eso sí, se desarrolla en un pueblecito. Pero es que el pueblecito parece un enorme decorado de lo que es toda la película. ¿Por qué? Porque todo lo que son las calles, lo que son las casas, sobre todo en las secuencias nocturnas, es todo un pueblo, es un decorado, es como si fuera muy grande, pero el efecto claustrofóbico está en todo el pueblo, de tal manera que cuando nosotros asistimos a lo que es, por ejemplo, el final de la película de La noche de Halloween, vemos que Jamie Lee Curtis está yendo de un sitio a otro dentro de este pueblecito hasta que se mete dentro de su casa, donde allí es atacada por Michael Myers, pero el pueblo entero parece que no tiene vida. Parece que el pueblo entero ha desaparecido, todo lo que son los habitantes. Incluso la sensación de aislamiento de los personajes de Jamie Lee Curtis, de sus amigas, cuando en esa secuencia, en ese plano secuencia, vienen de lo que es la escuela, del colegio, del instituto, cogida con los libros, prácticamente no vemos a ninguna persona más dentro de lo que es el pueblo. Acordaos cuando Jamie Lee Curtis va caminando por lo que es la acera y se encuentra de frente con Michael Myers en un plano prácticamente que dura segundos o décimas de segundo, y ya en el siguiente plano ya no le vemos. Es decir, Michael Myers es como un espectro que se mueve a lo largo de todo el pueblo, porque es como si fuera todo el pueblo un gigantesco plato de cine, como un gigantesco decorado. Pero a su vez el efecto claustrofóbico que tenemos está absolutamente conseguido. También eso lo vemos, por ejemplo, en 1997 Rescate en Nueva York, donde Nueva York es esa gigantesca cárcel futurista, donde Plisken, el serviente, interpretado por Kurt Russell, tiene que ir a rescatar a Donald Pleasence, que es el presidente de los Estados Unidos. Pero que el efecto de terror, de miedo y de claustrofobia no se basa solo en un pequeño decorado, sino que el decorado es toda la ciudad de Nueva York. Y claro, el efecto laberíntico que tiene moviendo la cámara John Carpenter hace que ese efecto se potencie, y el espectador da la sensación de que Nueva York es un gigantesco decorado donde el terror, la ciencia ficción o donde lo fantástico puede surgir en cualquier momento. Eso también lo vimos, por ejemplo, en La Cosa, aunque La Cosa ya queda reducida a lo que es la pequeña estación espacial, que deriva mucho de Alien, el octavo pasajero, y que es un concepto muy interesante que James Cameron copió para Aliens el regreso. Porque Aliens de James Cameron no solo es, digamos, donde están metidos los marines, sino que es toda la colonia espacial donde están todos esos supuestamente miles de aliens. Es decir, que John Carpenter lo que hace es llevar el concepto de lo claustrofóbico, de lo pequeño, a lo grande. Por ejemplo, la película La Niebla, de 1980. La niebla es la gran amenaza de la película y está en todo lo que es el pueblo. La niebla rodea todo el pueblo, es decir, el mismo concepto de La noche de Halloween y el mismo concepto de 1997 Rescate en Nueva York, en donde ni siquiera dentro de tu propia casa o fuera de la casa puedes estar ya libre y fuera de todo peligro y de todo mal, porque también fuera de la casa está la niebla es capaz de meterse por todas partes. Es decir, para John Carpenter, dentro de sus películas de cine fantástico y de terror, el miedo, lo fantástico, la ciencia ficción, lo inexplicable, lo paranormal, puede estar no solo dentro de tu casa, dentro de un castillo, en un puerto o digamos en un pueblecito, es que puede ser toda una ciudad. Ese concepto lo lleva cada vez
a una zona cada vez más amplia. También ocurrió lo mismo, por ejemplo, en Vampiros del año 98, en donde los vampiros pueden estar en cualquier parte cuando cae la noche. Pero claro, Vampiros ya es la mezcla entre el concepto amplio de espacio y de claustrofobia de 1997, Rescate en Nueva York, pero también llevado como si fuera un western vampírico. Se puede decir que Vampiros, de toda la filmografía de John Carpenter, es la película más hawksiana, por así decirlo. Al igual que os lo puedo decir de película, por ejemplo, como la que os comenté ayer, Abyss también. O sea, fijaos si la influencia de los grandes directores de antaño es importante. En ese aspecto, James Cameron en Abyss y John Carpenter en Vampiros, Howard Hawks es una figura absolutamente primordial e importantísima. Y luego otro concepto dentro de la técnica cinematográfica de John Carpenter, que yo creo que es el más fascinante, y es la banda sonora. John Carpenter es un director que también es compositor y que su influencia de la música venía directamente de su padre, que era doctorado en música, al que, como os he dicho anteriormente, pues le enseñó los compases, digamos, la importancia que tiene determinados acordes, determinados tonos, y que John Carpenter todo eso lo adaptó para poder llevarlo a las películas y mostrar pues emociones, sentimientos dentro de lo que eran los personajes. Pero fijaos que los directores de cine lo que suelen hacer es filmar la película y posteriormente contratar a lo que es el compositor para que el compositor, viendo las imágenes, componga la banda sonora. Eso es lo que normalmente se suele hacer, sin ir más lejos. Pero John Carpenter es al revés. John Carpenter, él piensa su película, la planifica, la tiene en su cabeza, pero compone la música. Y luego lo que hace es planificar la película en función de la música. Por ejemplo, en las películas lo que ocurre, os lo voy a poner de una manera muy sencilla para que lo entendáis. Imaginaos una secuencia, por ejemplo, de amor entre un actor, una actriz, un chico, una chica, en el que empiezan a, digamos, a exponer sus sentimientos y la secuencia acaba en un beso. Al principio de la secuencia no hay banda sonora, pero cuando el asunto empieza, digamos, a calentarse en lo que se refiere a sentimientos, empiezan a exponerse los sentimientos porque yo te quiero, esto. Siempre en las películas el director mete aquí la partitura o el tema de amor de lo que es la composición del director, del que ha compuesto la banda sonora, para que el tema de amor potencie el efecto de los sentimientos en el espectador. John Carpenter hace lo contrario. John Carpenter, si os dais cuenta, lo que hace es arrancar la película o la secuencia con música y luego pone la imagen. Es decir, que la imagen se subordina a la banda sonora en todas las secuencias. Por ejemplo, en la noche de Halloween oímos los clásicos tonos de tin tin ton tin ton ton tin ton tin ton ton. Y entonces el espectador ya se va a dar cuenta que algo raro va a ocurrir, algo peligroso, algo de terror. Y es cuando Carpenter luego inserta las imágenes. Es decir, John Carpenter lo que hace es planificar lo que es el guión técnico, es decir, las imágenes, en función de la banda sonora. Porque al ser un director que domina tanto la imagen como el sonido, lo que hace es planificarlo al revés. Y por lo tanto, con la banda sonora ya nos damos cuenta de que algo va a ocurrir. O con la banda sonora lo que hace John Carpenter es preparar al espectador para la experiencia que va a vivir. En La niebla, por ejemplo, de 1980, eso lo podemos ver en todas las secuencias. Primeramente oímos la banda sonora y luego oímos o vemos la niebla cómo va avanzando por el pueblo. Por ejemplo, hay un plano que nos lo dice directamente. Un plano donde están una serie de montañas, de colinas cerca de lo que es el mar, donde viene este barco de personas que quieren vengarse de los habitantes del pueblo. Vemos lo que es una carretera completamente oscura, vemos lo que son las montañitas, las colinas al lado de la playa, y la banda sonora empieza. Es decir, nos va preparando para el suspense. Y luego es cuando inserta John Carpenter la niebla, que es lo que es el objeto, por así decirlo, amenazante, el peligro para lo que son los protagonistas de la función y para el espectador. Es decir, John Carpenter lo que hace es planificar sus imágenes en función de la banda sonora. Exactamente lo mismo que hacían los grandes compositores y directores de los musicales de la época dorada de Hollywood cuando iban a planificar sus números musicales. Es decir, la banda sonora ya estaba compuesta. Sobre todo en aquellas películas
que estaban basadas en la biografía de compositores, George Gershwin, Jerome Kern, etc. Entonces, como ya tenían la banda sonora compuesta, lo que hacían era planificar los números musicales en función de esa música. Evidentemente es una manera de planificar que va sobre seguro para lo que tú quieres crear, digamos, la emoción, el sentimiento que quieres crear dentro de lo que es el espectador. Por lo tanto, ¿por qué son muchas veces tan inquietantes las películas de John Carpenter? Porque ya con esa banda sonora tan, vamos así decirlo, minimalista, en el que utiliza muchos elementos electrónicos y sintetizadores, que se puede decir que eran marca de la casa de los años 70 y sobre todo de los 90, ya nos va preparando para el suspense. Y ese suspense está muy conseguido y potenciado durante toda la película. Yo, por ejemplo, tengo amigos, incluso a mí me ha pasado, que dice, es que yo las películas de Carpenter las soporto poco porque estoy en tensión y estoy nervioso toda la película. Yo, claro. ¿Pero sabes por qué es eso? Porque te está metiendo George Carpenter la banda sonora inquietante desde el minuto 1. Desde los títulos de crédito ya te lo está metiendo. Eso ocurrió, por ejemplo, en El Príncipe de las Tinieblas, ocurre también en La Cosa, aunque La Cosa no está compuesta la banda sonora por John Carpenter, sino por Ennio Morricone. Es de las pocas veces que John Carpenter no ha compuesto la banda sonora de sus películas, pero si John Carpenter tiene como 19 o 20 o 18 películas, se puede decir que en la gran mayoría de ellas, el compositor de la banda sonora de sus films es el mismo. Por lo tanto, ¿qué más puede ser un autor? Dirige, muchas veces guioniza, compone la música, por lo tanto se puede decir que el cine de Carpenter es de autor al 100%, porque él lo hace todo, lo hace absolutamente todo. Y además él sabe, con esa maestría, cómo poner nervioso al espectador como él le da la gana. Claro, evidentemente apelando a sus emociones y a sus sensaciones a través de la música, a través de la banda sonora. Por lo tanto, fijaos que la técnica que tiene John Carpenter de filmación es realmente fascinante. Por un lado, es experto en filmar espacios abiertos donde puede crear tensión en cualquier momento. Son personajes para que cuando el público se identifique, lo haga de la manera más rápida posible. Porque sus personajes, ya os digo que son personajes muy ordinarios en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, la gente del pueblecito que vive normalmente de la niebla, pues por ejemplo, el personaje que hace, la protagonista que hace Adrienne Barbeau, que es la que tiene una central de radioaficionados, que es la que va creando, digamos, ese pequeño programa en el que les va diciendo tened cuidado con esto, con lo otro, tal y cual. Es decir, son personajes normales, comunes y corrientes. Jamie Lee Curtis, en La Noche de Halloween, es una chica de pequeña ciudad de Estados Unidos que no tiene nada de especial, en el sentido de que puede ser una chica normal y corriente. Son personajes en situaciones extraordinarias. Y luego la importancia que tiene la banda sonora, como os acabo de contar. O sea, que se basa el cine de Carpenter en lo que a técnica cinematográfica en 3 pilares. El rodaje, crear tensión en grandes espacios abiertos, pero filmándolos como si fueran espacios cerrados para aumentar la claustrofobia. También el aspecto minimalista que tiene en función de la iluminación. Evidentemente, al ser películas de cine fantástico, muchas de ellas de suspense y de terror, la iluminación la rebaja bastante para que la sensación de amenaza sea mayor, con unos personajes perfectamente identificables para el público. Y luego también la incorporación de una banda sonora sencilla, también al igual que las imágenes y la iluminación minimalista, pero que sabe causar grandes sensaciones en lo que es el público. En ese aspecto yo creo que John Carpenter es un director completísimo, que nos ha dado con esta técnica grandes obras maestras del cine fantástico, de las cuales ahora vamos a hacer, digamos, unos breves comentarios para repasar lo que es su filmografía. Ya os he hablado un poquito de lo que fue su primera película, que fue, ya os digo, un proyecto de universidad, que fue Dark Star, y luego vino directamente, pues, la que ha sido su primera gran obra maestra y una de las películas, creo recordar, más rentables de la historia del cine, que fue La Noche de Halloween, de 1978, que fue la película que lanzó además al estrellato a Jamie Lee Curtis. Aunque fijaos una cosa, Jamie Lee Curtis, cuando hizo La Noche de Halloween, tampoco su carrera profesional despegó de una manera meteórica. Fue a raíz de La Niebla, de 1980, con la que ya, digamos, que a Jamie Lee Curtis ya la tuvieron más en cuenta dentro del cine de los grandes estudios. Porque claro,
En el 78 los personajes, o mejor dicho, los actores que eran protagonistas de La Noche de Halloween eran parcialmente casi todos desconocidos, aunque Jamie Lee Curtis era conocida en los círculos de Hollywood por ser la hija de Tony Curtis y de Janet Leigh. Pero claro, ella no había despegado todavía en la industria cinematográfica, pero gracias a La Noche de Halloween se convirtió en la reina del grito, en la Scream Queen por excelencia de finales de los 70. Es más, la propia Jamie Lee Curtis dijo que sin John Carpenter ella no habría sido absolutamente nadie en la industria del cine. Eso quiere decir que ser hija de Tony Curtis y de Janet Leigh, de esos que llaman las realezas de Hollywood, como son por ejemplo los Barrymore, pues tampoco le ayudó en exceso. También hay que tener en cuenta que para ser estrella muchas veces en Hollywood necesitas también un físico muy destacable. Tony Curtis era uno de los guapos oficiales de los años 60, igual que Janet Leigh, era guapísima. Sin embargo, hay que reconocer que Jamie Lee Curtis no ha destacado por tener una gran belleza, sino que ha destacado o ha tenido que, digamos que, trabajarse más sus papeles gracias a su talento, heredado de sus padres, pero no en lo que se refiere a belleza física, todo hay que decirlo. Yo creo que ha sido Jamie Lee Curtis en sentido, si me permitís el inciso, digamos, víctima de sí misma. Pero bueno, a día de hoy ya ha sido incluso ganadora de un Oscar, creo que fue el año pasado cuando se lo dieron, por Todo a la vez en todas partes, creo recordar, a la mejor actriz de reparto, pero que luego, anterior a esta película, también ha hecho otros papeles importantes. Fue una de las grandes heroínas de Mentiras arriesgadas. Pero quiero decir que Jamie Lee Curtis empezó prácticamente de la mano de este gran maestro que es John Carpenter. La Noche de Halloween yo creo que es una de esas películas que incluso vista hoy en día sigue creando una serie de suspense que el cine de terror hoy ha olvidado. Hoy las películas de terror son más películas gore, más películas llenas de efectismos, más películas llenas de sustos, y que hay muy poquitas que puedan ser destacables. Incluso hoy en día, La Noche de Halloween se sigue considerando como una obra maestra del cine de terror. Porque lo que hace John Carpenter con el personaje de Michael Myers, con el personaje de Jamie Curtis y con el personaje del Dr. Loomis, interpretado magníficamente por Donald Pleasence, es, con esos tres actores, y como ya os digo, con esa sensación claustrofóbica llevada directamente a ese pueblecito, nos crea una obra maestra. Los grandes directores son siempre aquellos que destacan por hacer mucho contando con poco. Y si con poco pueden hacer ya mucho, imaginaos lo que pueden hacer realmente con mucho si se le diera un presupuesto mucho más amplio. Pero los productores de Hollywood han sido lo suficientemente, si me permitís la palabra, puñeteros, de no dejar carta blanca a John Carpenter para que pudiera realmente realizar la gran obra dentro de los grandes estudios. Para los productores, John Carpenter no ha sido prácticamente un autor. ¿Ha tenido grandes éxitos de taquilla? Sí, pero no ha sido un director de grandes taquillazos. Porque yo creo que a lo mejor en su ceguera, muchas veces, que yo creo que es realmente palmaria, no han sabido ver en John Carpenter el auténtico genio que realmente ha sido dentro de un cine fantástico de las décadas de los 70, de los 80 y de los 90, cuando yo empezó ya a finales de los 90 realmente su decadencia. Pero con La Noche de Halloween yo creo que John Carpenter demostró que podía hacer un cine de calidad con poco presupuesto. Creo que costó $200.000 aproximadamente, no me acuerdo, y recaudó como 50 o 60 millones de dólares. Es decir, fue la película muy muy rentable. Pero claro, muchas veces los productores de Hollywood, os digo, que no tienen la suficiente proyección para ver en un director el talento y sobre todo la capacidad de poder hacer, como a ellos les interesa a los productores, el dinero. Después del gran éxito que tuvo con La Noche de Halloween en 1978, bueno, me he saltado la Comisión del Distrito 13, que es una película del 76, también donde se ven muchos retazos de lo que era Howard Hawks. Sobre todo porque es la historia de un grupo de personas dentro de una comisaría en la que están asediados constantemente. Esta película realmente no terminó de cuajar, creo recordar, en Estados Unidos, pero aquí en Europa se convirtió con el tiempo en un título de culto. Y además yo creo que es una de las películas, junto con Vampiros y junto con Rescate en Nueva York del 81, donde más se ve la vena de Howard Hawks. Pero bueno, se puede decir sin temor a equivocarse que la carrera de John Carpenter despega realmente con La Noche de Halloween. Después de La Noche de Halloween vendría una película que a mí siempre me ha fascinado y que ya hemos hablado un poquito antes de ella, que es La Niebla.
también protagonizada por Jamie Lee Curtis, también con Adrienne Barbeau, la que sería después de Debra Hill la cónyuge de John Carpenter, y también con la madre de Jamie Lee Curtis, con Janet Leigh. Una película que a mí, si lo tuviera que definir, que la tenéis aquí comentada en el canal, las dos, La noche de Halloween y La niebla, la tenéis aquí comentada en el canal, yo lo definiría con una sola palabra: angustiosa. Porque saber que estás en un pueblecito o en una pequeña ciudad donde no puedes salir y donde una niebla, prácticamente acompañada, como os he dicho antes, de esa banda sonora tan inquietante, que va avanzando y que no la puedes parar bajo ningún concepto, se convierte en algo realmente terrible y que da miedo y terror. Y además, el tono que tiene la película de La niebla es un tono que yo en poquitas películas he visto, y es el tono como de cuento de hadas macabro. Porque al principio de la película, acordaos que hay un señor mayor que les está contando en la playa a unos niños la gran tragedia que hubo con ese barco que se hundió. Por lo tanto, ahí John Carpenter ya nos está metiendo dentro de la historia y de lo que va a ocurrir. Pero a través de las palabras de ese señor, es como si toda la película fuera como un cuento macabro. La niebla es una película que a mí siempre me ha gustado porque parece un cómic de estos de Creepy, de Bumpus, de Dossier Negro, porque tiene unos personajes que, ya os digo, es el fuerte de Carpenter, muy ordinarios, que puedes ser tú mismo, y que de repente que un acontecimiento extraordinario, parapsicológico, que nadie se lo espera, engulle por completo a lo que es ese pueblo y destruye muchas de las vidas que en él habitan. Pero sobre todo lo que más me fascina son las secuencias, como en la de la noche de Halloween, en el que en el pueblo solo se ve todo sombras, todo son, digamos, oscuridad, todo es aislamiento, y esa niebla va recorriendo poco a poco todo lo que son las calles, con esa banda sonora que, como os he dicho anteriormente, va increciendo, creando el ambiente. Es decir, es como si la niebla tuviese en la banda sonora su propia aliada para crear realmente todo ese suspense que tiene la película. La niebla para mí es una película absolutamente de las más fascinantes que tiene John Carpenter, y la presencia de Adrienne Barbeau en esa estación de radio en el que va pues describiendo pues lo que es la niebla, pero que ella está como aislada, la hace como un espectador, ¿cómo os lo diría yo? Un espectador realmente privilegiado, cuando va viendo a la niebla que va acercándose poco a poco y paulatinamente al pueblo. Para mí La niebla siempre ha sido una película ideal para ver en Halloween, claustrofóbica, oscura y realmente fascinante por todo lo que es también el final y esas entidades fantasmales que están dentro de la propia niebla. Para mí es una de las películas más fascinantes, y yo creo que aquí, en esta película, John Carpenter se marcó un auténtico ejercicio de estilo, sin ir más lejos. La película que vendría un año después, 1996, Rescate en Nueva York, se puede decir que se añade a su lista de obras maestras. Rescate en Nueva York es otra película puramente hawksiana, pero es una película con personajes estrafalarios realmente un tanto retorcidos dentro de ese Nueva York posapocalíptico, y que yo creo que definió un personaje, o que John Carpenter definió en esta película un personaje absolutamente inolvidable, que hubiese merecido hoy en día no 2 películas o 3, una saga completa, que es Plisken el Serpiente, interpretado magníficamente por Kurt Russell. Y además la vena hawksiana se ve perfectamente en el personaje de Kurt Russell, porque es como el forajido, como el vaquero que viene a un pueblo y que le encomiendan una tarea, un trabajo, una función, que evidentemente le puede llevar a la muerte, le puede llevar digamos, esa su perdición. Volvemos a la historia de personaje llevado al límite que os he dicho anteriormente. Pero es que donde tendrá que lidiar será en una gigantesca ciudad de Nueva York que se ha convertido en una cárcel. En una cárcel, y además que está toda dominada por ese personaje maravilloso, fascinante, que es el cantante Isaac Hayes. Y además con la presencia de ese político que ya se nos dice en la película que va a ser enteramente corrupto, que es el presidente de los Estados Unidos, que es el personaje interpretado por Donald Pleasence. Es una película que tiene en su ambiente un carácter, o mejor dicho, una atmósfera como muy negativa y muy pesimista. Los años 70 habían sido para Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, después de la administración Nixon. Esto yo creo que lo mencioné cuando os hice la review de 1997 Rescate en Nueva York. Había sido, pues digamos, un cúmulo de grandes decepciones.
Y yo creo que esa gran decepción y ese pesimismo está presente en la película de Rescate en Nueva York, porque es que además tienen que contratar, digamos, a un personaje como el Serpiente para rescatar al presidente de los Estados Unidos, cuyo avión se ha estrellado en un... El avión que iba se ha estrellado en una especie de rascacielos ahí en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y claro, que todo eso sea una gigantesca cárcel, pues es como si sueltas, por ejemplo, a un ser humano dentro de lo que es la estación espacial de Aliens El Regreso. Es decir, los 80, y yo creo los años 80, y Rescate en Nueva York es una película que lo lleva todo eso a rajatabla, fue una década en donde siempre vimos películas de cine fantástico mezclado con terror para llevar a unos personajes siempre al límite dentro de un gran espacio. Y yo os digo que Aliens de James Cameron, al contrario que la primera de Alien, y al igual, evidentemente, que la de Rescate en Nueva York, utiliza el concepto de un gran espacio en donde el terror, en donde las amenazas generalmente pueden salir en cualquier momento. Y eso es lo que provoca el suspense dentro de lo que es Rescate en Nueva York. Y todo también, evidentemente todo acentuado con la presencia nuevamente de Adrián Barbeau, de Ernest Borgnine, de este señor que hacía de taxista, y de Harry Dean Stanton, que es como una especie como de cerebro que tiene que ir elaborando planes. En ese sentido, yo creo que Rescate en Nueva York es una película que mezcla lo que es el pesimismo, la claustrofobia, la ciencia ficción, y además con personajes que, ya os digo, tienen un carisma absolutamente fantástico. Además, es tan buen director de actores John Carpenter que, digamos que con solo crear un gesto en un personaje, con una mirada, ya es capaz de definirte un personaje, de definirte realmente el carisma de ese personaje. Yo creo que Kurt Russell, con esa mirada que tiene amenazante y con ese parche y esa barba de 4 o 5 días, ya compone un personaje en sí mismo. Todo eso lo volveríamos a ver en 1986 en Golpe en la Pequeña China, donde el personaje de Jack Barton, interpretado nuevamente por Kurt Russell, realmente nos ofrece un personaje realmente extraordinario. Nuevamente un camionero, que si os dais cuenta es un personaje ordinario de la vida cotidiana metido dentro de una situación extraordinaria, como es como es todo lo que es el argumento de Golpe en la Pequeña China. Por eso os digo que Carpenter no es que nos venda la misma película con los mismos personajes una y otra vez, pero al mismo concepto le sigue dando vueltas una y otra vez, de un personaje ordinario convertido en algo completamente extraordinario. En 1982 yo creo que John Carpenter consigue su mejor película, que en su momento fue, se puede decir que prácticamente como vilipendiada por la crítica, como Blade Runner en el 82, pero que con el tiempo se ha convertido en una de las grandes obras maestras, no solo de lo que es realmente el cine de suspense y de terror, sino de la historia del cine, que es La Cosa. La Cosa es un remake que hizo John Carpenter de otra película titulada aquí en España El Enigma de Otro Mundo, dirigida por Christian Nyby y por Howard Hawks. Otra vez el nombre de Howard Hawks presente, y que fue además una de las películas de cabecera y que más influyó en John Carpenter, y estrenada a finales de los 50, 58, 57 o 59, si mal no recuerdo. Yo he visto las dos versiones y yo tengo que decir claramente que para mí la película de John Carpenter es superior a la de Howard Hawks. Y ojo, estamos diciendo que El Enigma del Otro Mundo no es un título menor dentro de las películas de Howard Hawks. Yo creo que Howard Hawks no tiene ningún título menor, todas son magníficas. Pero es que John Carpenter perfeccionó la fórmula apoyándose nuevamente también en Rescate en Nueva York, en La Niebla, en La Noche de Halloween y en Aliens. Es decir, en La Cosa volvemos a tener una amenaza dentro de un espacio, pero esta vez reducido, con lo cual aumentamos la claustrofobia. Y más todavía, ya no es un alienígena claramente identificable, sino que ese alienígena puede mutar y convertirse en cualquier cosa. En un perro, como vimos al principio de la película, en uno de los personajes de allí, dentro de lo que es el entorno de esa estación que estaba en el Polo Norte o en el Polo Sur, si mal no recuerdo. Es decir, volvemos a explotar la misma fórmula mágica, pero eso sí, perfeccionada nuevamente por Carpenter al ver que la amenaza no es un alienígena que puede transformarse en cualquier cosa. Además que esta película lo que también destacó fue por los magníficos efectos especiales de maquillaje y de criaturas de Rob Bottin.
y yo creo que es uno de sus mejores trabajos. Además es una película en el que, digamos que hoy en día vemos las criaturas creadas y nos puede resultar un tanto arcaico. Pero yo creo que en la imperfección está el encanto. Y ya en los años 80 ya se había creado Alien, el octavo pasajero. Las criaturas podían ser realmente magníficas y bien creadas. Pero yo creo que debido a ese presupuesto minimalista, lo que hace es llevarse John Carpenter, digamos, esa imperfección a su terreno. Y lo transforma en una criatura imperfecta, pero completamente fascinante. Emitiendo además unos sonidos absolutamente claustrofóbicos, atmosféricos, y que son capaces de crear el terror y el ambiente claustrofóbico en cualquier momento. Es decir, la época, o una de las mejores épocas de John Carpenter fue finales de los 70 y principios de los 80, donde fue enlazando una obra maestra con otra. En el 83 ya, digamos que pincha un poquito, pero también con una película harto interesante, que era Christine. La película en donde se puede decir que la amenaza ya no es un fantasma, ya no es un psico-killer, ya no es un alienígena, sino que es un coche. Y aquí, claro, a todos nos pilló con el pie cambiado. Yo creo que Christine no es uno de los grandes títulos de John Carpenter, pero fijaos que yo creo que es una película que se ha ido imponiendo a lo largo del tiempo y hoy está considerada como un clásico absolutamente de culto. Aunque Christine no funcionó en taquilla como a John Carpenter le hubiera gustado, pero fijaos, uno de los aspectos, y ahora que no nos oye nadie de las películas de John Carpenter, es que sean o no éxitos de taquilla, todas ellos tienen un denominador común. Y es que son excelentes títulos. Todos ellos son películas que se pueden comentar, son películas que se pueden destripar, que se pueden desgranar tremendamente. A lo largo de los años, luego, John Carpenter todas estas fórmulas las ha ido perfeccionando, aunque con resultados un tanto irregulares. En 1986, con Golpe en la Pequeña China, aquí se da uno de los grandes batacazos de taquilla. Y aquí es donde Hollywood, por desgracia, a John Carpenter le da completamente de lado. Porque yo creo que Golpe en la Pequeña China, además de ser una película divertidísima, una película que yo creo que los productores tenían visos de que fuera una gran producción en lo que se refiere al estilo como había sido, por ejemplo, El secreto de la pirámide, es decir, más misteriosa, se puede decir que John Carpenter lo llevó más a lo fantástico que a lo misterioso. Y luego los personajes estos orientales que llevan el sombrero y que desprenden rayos, que luego todo eso fue, digamos, una carta de presentación para uno de los personajes del videojuego de Mortal Kombat, que fue Raiden. Yo creo que aquí en esta película Carpenter clava a otro personaje interpretado por Kurt Russell, que es Jack Burton. Yo creo que incluso en alguna colaboración que he hecho aquí en el canal o con los Vengadores del Videoclub cuando estuve, les dije que Jack Burton merecía tremendamente, es otro personaje interpretado como Plisken el Serpiente por Kurt Russell, que merecía otra saga. Es decir, es que este señor con su camión, que la película empieza y cierra, estructura narrativa circular, en lo que se refiere a Jack Burton con su camión, no me digáis que no se podría haber hecho una saga de películas de Jack Burton y de su camión. Porque era un personaje, digamos, una mezcla entre... Hombre, no me voy a atrever a decir Indiana Jones, pero es una mezcla entre Han Solo, por lo socarrón que es, por lo campechano, pero también por lo valiente en ese aspecto de Indiana Jones. Lo valiente, única y exclusivamente. Era un personaje que hubiese merecido mucho más. Es decir, si Jack Burton o Golpe en la Pequeña China se hubiese estrenado el día de hoy, a Jack Burton yo estoy completamente seguro de que le hubiesen hecho una saga de películas. Imaginaos, Jack Burton y los ladrones de camiones, por ejemplo. Jack Burton y el espíritu de la mansión del no sé qué. Jack Burton y el no sé qué. Jack Burton en las minas del rey Salomón. Algo así parecido. Vamos, hubiese sido un personaje realmente fascinante. Pero fijaos todas las buenas ideas que tenían las películas de John Carpenter, que estaban ahí y que Hollywood una y otra vez no supo explotar y no supo aprovechar. Ya dentro de lo que fue en los años 90, se puede decir que ya es la primera época de decadencia de John Carpenter, aunque hay unos títulos que son realmente maravillosos. Al menos dos que a mí me fascinan, que son En la boca del miedo, del año 1994, y Vampiros, del año 1998. Yo soy una persona que tiene una especial debilidad por la película de vampiros. Yo cuando la vi la primera vez, la de Vampiros,
que yo creo que también bebe mucho de las fuentes de Abierto hasta el amanecer, esa película de vampiros mezclado con western rural, me fascinó, por ejemplo, el personaje de Vale, que es ese gigantesco vampiro, muy a lo John Carpenter, con esa presencia hierática, con esa túnica negra, que yo creo que es un homenaje al Christopher Lee, al Drácula de Christopher Lee. Ahí está la vena de Terence Fisher. Esa manera que tiene de cazar James Woods, por ejemplo, los vampiros con la ballesta, arrastrándolos hacia el sol y luego en el sol explotan, en el que se utiliza también de una manera muy sutil el erotismo y también el gore, yo creo que le da un aire completamente renovador a lo que era el cine de vampiros y también lo que era el western. Es decir, si metemos en una coctelera el Drácula de Fisher y el Río Bravo de Howard Hawks, el resultado es Vampiros de John Carpenter. Es decir, la historia de un grupo de personas como los de John Wayne, Dean Martin, Walter Brennan, dentro de lo que es un pueblecito del oeste, que tienen que hacer frente a una gran amenaza, pero que esa amenaza son vampiros. O sea, yo cuando veo a James Woods y a todos estos, el predicador que van por las calles de este pueblecito por la noche y por el día también cazando los vampiros, o este pueblecito tan del oeste, yo digo, es que es John Wayne, Brennan y Dean Martin prácticamente. O sea, tiene James Woods, digamos, dentro de lo que es la interpretación, dirigido sabiamente por John Carpenter, digamos, ese poderío y esa presencia tan masculina, que hoy llamarían masculinidad tóxica, esa masculinidad y ese poderío de los grandes héroes del western de antaño. Evidentemente, la influencia de Hawks y de Ford es en esta película total, dentro de lo que es el cine de John Carpenter. Y luego también, evidentemente, esos vampiros vestidos de negro, con los ojos inyectados en sangre, con esas uñas que tiene Vale, que es tan alto, tan grande. Es que es prácticamente un homenaje al Drácula de Christopher Lee. Y es una película que pasó, no vamos a decir sin pena ni gloria, pero que no fue, o sea, muy pocos críticos supieron ver el gran homenaje que John Carpenter hacía en esta película a Howard Hawks y a Terence Fisher. Y además es una película con una narrativa muy depurada, con los personajes muy bien definidos y con ese, digamos, sheriff tan a lo siglo XXI casi, que es James Woods con todo vestido de cuero, con las gafas, con la ballesta, con los vehículos, decir, tan contundente en sus acciones, tan hombre de pocas palabras, muy a lo personaje de John Wayne o incluso voy mucho más allá, a lo Clint Eastwood en otras películas del oeste. Es decir, que poquita gente supo ver en Vampiros el homenaje al western y al cine de la Hammer que realmente era. Y yo creo que Vampiros se puede decir que es su última gran película, y es del año 98. Luego vendría, por ejemplo, Fantasmas de Marte, que para mí fue una decepción. O incluso también otra película de Plisken, el Serpiente, que fue la de Rescate en Los Ángeles, que ya no tenían la misma calidad, ni muchísimo menos que la de Rescate en Nueva York. Luego, otra de las grandes obras de suspense que ha tenido, para finalizar, John Carpenter fue En la boca del miedo, protagonizada por Sam Neill. Yo creo que es el mayor acercamiento que ha tenido a lo mejor John Carpenter a lo que es la cultura, o mejor dicho, la literatura de Lovecraft, con sus criaturas, con sus vaivenes temporales, con sus... sobre todo el terror metido en la mente del personaje de Sam Neill, que va a salir del pueblo y de repente ve una luz al final de la carretera y vuelve al mismo pueblo. Es decir, es un cine en la boca del miedo completamente de paranoia. Es un cine alucinógeno y que todo eso también lo maneja extraordinariamente bien, haciendo ilusiones incluso John Carpenter aquí a David Lynch, pero para mí superior John Carpenter en ese sentido. Para mí John Carpenter, y ya para terminar, ha sido pues uno de los grandes autores del cine fantástico, hoy mucho mejor considerado que en su momento, que tiene en su filmografía un buen puñado de obras maestras, todas referidas al cine fantástico, que se considera a sí mismo un maravilloso autor, eso no se lo puede quitar absolutamente nadie, que nos ha dejado un legado, nos ha dejado un estilo que yo creo que absolutamente nadie ha recogido el guante. Yo creo que no hay nadie, prácticamente nadie a día de hoy en Hollywood, que planifique el género fantástico en función de una banda sonora minimalista pero sobresaliente, que sea compositor, guionista y que sea un auténtico visionario en lo que se refiere a homenajear a los grandes directores de antaño, dándoles una nueva pátina, lavándoles la cara a lo que es su estilo y creando uno nuevo propio. John Carpenter es uno de los grandes genios de lo que es el cine fantástico de las últimas décadas.
Para algunos, anclado en un estilo ya pasado de moda, para otros, un genio. Para mí, un grandísimo director, un magnífico autor, de los más grandes que ha tenido en los últimos años Hollywood, y también uno de los más infravalorados y de los más dados de lado por parte de la gran industria del cine. Pero yo creo que a John Carpenter se puede quedar completamente tranquilo porque tiene, aunque no el respaldo de los productores, sí el respaldo de decenas de miles de personas que seguimos admirando y que nos sigue gustando su magnífico e inigualable cine. Espero que os haya gustado este vídeo del director que habéis escogido, que es John Carpenter. A ver si el próximo puede ser de Tim Burton o de Howard Hawks o de algún director clásico. Los voy más o menos intercalando, o también lo que digáis vosotros en las votaciones. Espero que os haya gustado este vídeo, que me deis un like, espero que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.